Seguimos hablando sobre la detección temprana del síndrome de Down. Resumiendo más que todo, ya hemos visto que a la ecografía entre la semana 11 y 14 de gestación, donde nosotros podemos solicitar una ecografía para ver algunos marcadores en los cuales nos sugieran el riesgo, ojo, no diagnóstico, sino el riesgo de que probablemente estemos en el caso de un problema con un bebé con síndrome de Down u otro tipo de alteraciones como cromosomas. Además de en esta edad gestacional podemos detectar malformaciones, tanto de la cabeza, columna, entre otras cosas mayores, en las cuales nosotros podemos detectar precozmente y comunicar a la paciente de esto, ¿no? Bueno, una de las cosas que de repente los televidentes no entenderán el término de marcadores, ¿no? Estamos hablando de marcadores ecográficos, ahorita vamos a ver marcadores bioquímicos. No sé si nos podrías hablar, Carlos, sobre en primer lugar qué son marcadores y aparte de los marcadores ecográficos que estamos hablando, qué marcadores bioquímicos, o sea, que se pueden dosar a través de la sangre, tenemos. Bueno, los marcadores son parámetros, ¿sí? Porque se miden, que nos sirven como referencia para poder identificar tempranamente, en el caso de la ecografía, a los bebés que tienen algún defecto. Entonces estos marcadores, en el caso de la ecografía, como volvemos a repetir, es la translucencia nucal, el ductus venoso y el hueso propio de la nariz. Por otro lado, en la parte bioquímica también se pueden identificar. Esto se realiza en la sangre de la mamá. Se les trae un poquito de sangre, 2 a 3 centímetros cúbicos de sangre. También cuando están en este tiempo de embarazo, a los 3 meses, y se determinan unas sustancias que también tienen unos nombres un poco raros, pero son la alfa-fetoproteína, ¿sí? La hormona gonadotrofina coriónica, y últimamente se ha agregado una sustancia que se llama la proteína plasmática asociada al embarazo. Y importante saber que sepan los televidentes de que este tipo de pruebas también no son las típicas pruebas de embarazo que sacamos de la subunidad beta para hacer este tipo de tamizaje, ¿no es cierto? Sino son ya parámetros ya estandarizados que solamente desafortunadamente pocos laboratorios en el Perú las realizan, ¿no es cierto? Así es, solamente en realidad 2 laboratorios en forma privada lo realizan, porque estos laboratorios han comprado un software, un programa que permite hacer la correlación, o sea, ellos, bueno, identifican qué cantidad, qué concentración hay de alfa-fetoproteína, de proteína plasmática asociada al embarazo y HCG beta, y aparte de hacer esa determinación, introducen los datos de la edad, si fuma o no la paciente, el peso, si ha tenido diabetes o no, en el programa. Y al final este software les edita un riesgo determinado, una probabilidad, si el bebé está afectado o no. Okay. Tenemos una consulta de exterior, ¿la escuchamos? Doctor, buenas tardes. Quería consultarle si es cierto que ahora podemos saber si el niño en gestación tiene síndrome de Down extrayéndole el líquido de la barriga de la mamá. ¿Es esto peligroso? Bueno, es un tema que vamos a dar después. En realidad lo que estamos hablando es unos marcadores o pruebas de tamizaje o parámetros, como dice Carlos, para ver el riesgo de que esta paciente tenga un bebé con algún tipo de alteraciones de las que estamos conversando, pero ya el diagnóstico definitivo lo vamos a hacer mediante la aspiración de líquido amniótico, que en el siguiente bloque lo conversaremos más, digámoslo así, ampliamente. Willy, quería conversar más que todo, pues, vamos conversando siempre, bueno, el mensaje de estos programas es más que todo buscar no solo que las pacientes sepan el tema que estamos conversando, sino cómo prevenir, la prevención, que es algo muy importante, ¿no? Generalmente pues, todos estamos acostumbrados cuando ya está la enfermedad ya hecha y cuando uno está enfermo recién va, pero es importante nosotros educar y cómo podemos prevenir. En este caso, cómo nosotros podemos prevenir, no solamente el síndrome de Down, sino en sí un montón de patologías. En realidad, el síndrome de Down es un trastorno que se puede presentar en realidad a cualquier pareja, independientemente de la edad. Si bien es cierto hay mayor edad, pero puede presentarse a cualquier edad, a cualquier pareja. Pero lo que debemos tener en cuenta en general para todas las malformaciones, para prevenir, o si no para tener un niño sano y bueno, que es lo que la gente aspira. Una madre cuando da a luz, lo primero que pregunta es, ¿está completo? ¿Está sanito? Eso es lo que interesa. Entonces la mejor estrategia para conseguir eso, pensamos
que no es ya saliendo embarazada acudir tempranamente al control prenatal, sino acudir a una consulta preconcepcional. Y para acudir a una consulta preconcepcional, lo primero que se tiene que haber hecho es planificar. O sea, la primera estrategia debería ser planificar el embarazo. Una vez planificado, acudo al médico especialista, al ginecobstetra, a pedir consejo qué debo hacer para disminuir el riesgo a lo mínimo y que el niño tenga la posibilidad de salir sano y fuerte cuando nazca. Es muy importante la planificación y lo que es prevención. Las parejas que ya están planificando tener hijos, y una de las cosas, una de las medidas que nosotros siempre recomendamos, entre otras, ¿no es cierto?, digámoslo así, es la medicación del ácido fólico, que se ha demostrado que en dosis adecuadas previene, digámoslo así, las malformaciones de lo que es el sistema nervioso central, o sea, la cabeza y columna, entre otras cosas, del bebé, ¿no es cierto? Bueno, en todo hemos hablado mucho de estos temas, marcadores bioquímicos, marcadores ecográficos. En sí, los marcadores bioquímicos, Elías, los podemos solicitar en cualquier mes, o sea, porque estamos hablando de los marcadores bioquímicos en los 3 primeros meses, pero también hay marcadores bioquímicos después de los 3 meses, así como marcadores ecográficos después de 3 meses. ¿Tienen la misma sensibilidad, o sea, como los marcadores en el primer trimestre? ¿Vale la pena realizar después de lo otro? Sí, efectivamente, César. Hablando del tema de los marcadores, digamos, todos tienen su etapa y su momento, ¿no? Son pruebas, como dijo el doctor Zavala, de screening, de tamizaje, que nos dan riesgos, ¿no? Ya cuando nosotros detectamos un riesgo muy alto, ¿no?, ya se puede ir a lo que se comentó, a lo que la señora comentaba, como la amniocentesis, ¿no?, sacar células y tener un diagnóstico. Ahora, respecto de los marcadores ecográficos, como estos usualmente entre la semana 11 y 14 es lo más adecuado. Para los marcadores bioquímicos, que comentó el doctor Zavala, usualmente se los toma entre la semana 14 y 16, ¿no? Ese es el momento en que y no antes ni después, ese es su momento, y las pruebas están estandarizadas para ser ejecutadas en esa etapa gestacional, ¿no? Estos resultados efectivamente nos arrojan un riesgo. Si los riesgos son muy bajos para la edad gestacional de cada paciente, en los que los tomamos, los consideramos normales. Si el riesgo de estos marcadores, más los marcadores ecográficos, los marcadores bioquímicos alterados, más marcadores ecográficos alterados, si ese riesgo da muy alto, en ese caso hay la posibilidad de ir a una diagnóstica ya invasiva, más compleja, ¿no? Es importante, entonces vamos a repetir nuevamente que la importancia de lo que son los marcadores ecográficos, no solo para detección de síndrome de Down, ojo, si nosotros tenemos estos parámetros alterados, no significa que el bebé sea portador de síndrome de Down, sino puede ser portador de otras patologías, como más bien puede ser un niño sano. Por eso acá es importante, todos estos marcadores bioquímicos, o sea, exámenes de sangre y ecográficos por ecografía, nos miden el riesgo de que el bebé pueda estar, ¿no? Entonces, posteriormente en el siguiente bloque vamos a conversar sobre ya el diagnóstico definitivo y qué hacer, qué hacemos cuando diagnosticamos este problema. Bueno, nos vamos a un corte, ya los esperamos.